Acá estoy iniciando este primer programa de Educación Viva en vivo. Voy a esperar que se vayan sumando y uniendo más personas, pero mientras se van uniendo y vamos esperando para arrancar, si estás ahí, quiero que me lo hagas saber, que me pongas tus corazones, tus caritas, que me cuentes si estás, de dónde sos, que me hagas saber que estás del otro lado para que yo me pueda sentir un poco más acompañada también, iniciando este primer programa de Educación Viva en vivo, esta transmisión, con la idea de que cada jueves a las 7 de la tarde nos encontremos por este medio para poder charlar un poco sobre educación, sobre crianza, sobre esto que tiene que ver con la educación viva y la educación consciente, que ya te voy a ir contando con todos los detalles del mundo. Así que bueno, si estás acá conectada en el Instagram, en el Facebook, quiero que me pongas tus caritas, tus corazones, que me comentes cómo, de dónde sos, si tenés hijos, si sos docente, si sos mamá, papá, a qué te dedicas, de qué parte del mundo nos estás viendo, qué hora es en tu país, bueno, y todo lo que pueda estar sucediendo en este momento en tu casa, cómo estás viviendo este proceso de cuarentena, que me cuentes ahí, que me escribas, que me pongas corazones, que me comenten todo, por el Facebook, por el Instagram. Y además, quiero contarte mientras seguimos esperando que se una más gente y ya para poder entrar de lleno al tema de hoy, quiero contarte que cuando termine, a medida que vaya pasando la transmisión, pero sobre todo cuando termine de desarrollar el tema del día, tanto hoy como cada programa que vamos a ir transmitiendo, voy a dar un tiempo para contestar preguntas. Eso quiere decir que si hay alguna pregunta que surge mientras yo estoy conversando sobre el tema en cuestión y demás, quiero que la escribas acá en los comentarios, tanto en el Instagram como en el Facebook. Entonces, al final de desarrollar el tema del día, voy a chusmear las preguntas, voy a elegir seguramente 2 o 3, dependiendo el tema en cuestión. Si están relacionadas, bueno, ahí voy a englobar las preguntas y voy a responder y contar. Así que no te olvides de escribir tus preguntas, tus consultas y todas las dudas. Si lo estás viendo fuera de este programa, fuera del vivo, te invito a que te conectes cada jueves a las 7 de la tarde para que lo puedas ver en vivo y tengas también la oportunidad de hacer tus preguntas en vivo en el momento en que yo las pueda estar respondiendo. Y si por alguna razón hiciste una pregunta y no hubo posibilidad de que yo la responda, no importa, porque seguramente la voy a tomar en cuenta para la siguiente semana. Y también es importante que tomes las respuestas de preguntas que quizás fueron de otros como si fueran propios, que te puedas poner en los zapatos del otro, porque a veces no nos damos cuenta, no lo percibimos así rápidamente, pero en algún punto también nos puede identificar o nos puede servir para resolver alguna cuestión que quizás no la considerábamos que podía ser importante. Entonces también escuchar a veces la pregunta del otro y las respuestas nos ayuda, o de ahí surge un disparador o otro tema en cuestión que teníamos para seguir trabajando. Bueno, vamos a ir entonces de lleno al tema de hoy. Quiero inaugurar esta presentación, este programa, estos vivos, que es Educación Viva en vivo, cada jueves a las 7 de la tarde, hablándote hoy puntualmente de qué es educación viva y consciente, y por ende también qué es el método de educación viva en casa. Pero bueno, vamos al primero y al más interesante, que es la presentación de esta empresa familiar, de este hermoso proyecto, de este hijo que se llama Educación Viva y Consciente. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Es un proyecto que surgió de un largo tiempo atrás, hace como 8 años te diría. Resulta ser que si seguiste un poquito mi historia y demás, yo hace 8 años, junto con una amiga, fundé una hermosa escuela viva que se llama Los Maitenes, acá en Bariloche, que es mi localidad. Obviamente que el haber creado esta escuela, que en principio fue para mis hijos, para mis 2 hijos mellizos en su momento, ellos tenían 3 años, y yo buscaba una educación diferente para ellos. Como docente, como orientadora educacional, y después de haber trabajado durante años en el sistema tradicional, tanto en el área pública como privada, y en distintas áreas de trabajo fuera de la escuela, en espacios educativos, no educativos, por así decirlos, también trabajando ahí, estaba convencida de que no era la forma que yo quería educar a mis hijos.
Bueno, ahí fue donde investigando y buscando conocí a mi socia en ese momento, bueno, y actual, y salió lo que fueron los maitenes. Pero bueno, al haber creado una escuela viva, con una orientación nueva, con una pedagogía nueva, con una nueva mirada sobre la educación, empezó a moverse un montón de cosas y empezó a llamar gente de todas partes del mundo preguntando. Hemos recibido gente que venía a conocer la escuela y a hacer capacitación con nosotros de Minnesota, que si estás escuchando esta transmisión quiero que hagas saber que vos fuiste nuestra primera compañera y seguidora, nuestra amiga Alicia. Hemos recibido gente de España en convenios con universidades donde nos mandan becados para poder hacer capacitación con nosotros y empaparse un poco más de lo que es la escuela viva, con la Universidad de Zaragoza. He recibido gente que no han venido acá, pero me ha tocado ir a dar charlas a distintas provincias de nuestro país, como Neuquén, como fue Comodoro Rivadavia. He dado charlas en Buenos Aires, nos han llamado de Chile, de México y de un montón de otros lugares donde hemos tenido oportunidad de capacitar gente de distintos lugares. Hemos capacitado, bueno, españolas de todo tipo, gente de Brasil, de Uruguay, de muchos lados. Y también llegaban a nosotros mamás, docentes, de todos tipos, familias. Llegaban familias que, como es una ciudad turística, de repente había familias que estaban vacacionando y encontraban en el Google Maps que había una escuela viva y de repente llamaban y decían, ¿puedo pasar a conocer? Entonces recibíamos de todos lados. ¿Y qué pasó? Los ciclos de capacitación nuestros o nuestras charlas en su momento quedaban cortos o no podíamos llegar a muchas personas. Y ahí fue donde dijimos, bueno, tiene que haber otra manera de poder llegar a más personas. Ahí surgió en su momento lo que eran los encuentros, los seminarios, que hacíamos de 3 o 4 días, entonces recibíamos gente de todos lados que venían, se instalaban acá 4 días en esta hermosa ciudad y recibían un montón de capacitaciones. Pero seguía siendo corto el tiempo y la cantidad de gente y la demanda era muchísima. Y ahí dijimos, bueno, tiene que ser algo digital, algo online, que puedan realmente participar personas de todas partes del mundo en el tiempo que puedan disponerle y que yo pueda estar del mismo modo y con la misma calidad que si fuera presencial a través de una cámara. Bueno, y así salió Educación Viva. ¿Y qué significa esto de Educación Viva? Significa que quiero que las personas que estén del otro lado, que vos que estás ahí, puedas realmente hacer conciencia sobre lo que son los procesos educativos, que puedas tomar acción de la educación. Seas mamá, seas papá, seas tía, abuelo, tío, abuela o docente. Porque todas las personas que tengan cerca de su entorno un niño o una niña ya están participando en un proceso de educación. Estamos acostumbrados a que la palabra educación la asociamos únicamente con la escuela. Y no es nada más que la escuela. Sí, es una gran parte y es quien tiene una de las tareas más grandes. Pero no es solamente eso. Y también tiene que ver con esto de lo vivo. ¿Qué es lo vivo? Lo vivo es aquello que está presente, que valga la redundancia, pero que está vivo. Un niño, una niña, una persona que se está educando, que está creciendo, está viva y cada día se transforma y cada día tiene distintas emociones, distintos sentimientos, distintos estados de ánimo. Puede un día uno estar más cansado, más despierto, más enérgico. Hay distintas facetas de nosotros mismos. Entonces, hablar de una nueva educación, hablar de una educación, o sea, que tenga acción, que esté viva y que sea consciente, tiene que ver con esto, con el poder adaptar este modelo, esta educación, a los tiempos presentes, al día a día y a la individualidad de cada niño y de cada niña que está cerca de nosotros. Entonces, si yo voy a estandarizar como la mayoría de los modelos educativos, como el gran sistema educativo, que el modelo educativo es este y esto mismo tengo que transmitirlo en un bloque exacto de contenidos pedagógicos o de maneras o de estrategias de educar a los niños y a las niñas, no está siendo vivo, está siendo algo estático que se traslada. Lo que propone Educación Viva es que esto estático se desintegre, que ya deje de ser estático y empiece a ser algo dinámico, algo vivo, algo dinámico que se adapte a las necesidades de estos niños, de estas niñas, de estos alumnos, de estos seres que están del otro lado, tomándonos a nosotros los adultos como modelos a seguir, modelos que nos van a imitar, que aprenden de nosotros. Y por eso viene la palabra consciente.
porque lo que yo quiero transmitir y el sentido de esta hermosa empresa familiar y de este hermoso proyecto de vida, de este nuevo hijo, como les contaba, tiene que ver con que podamos ser conscientes. ¿Y qué es ser conscientes? Tiene que ver con poder tener una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. ¿Cuántas veces en la historia, en la educación en sí y en la misma casa, en la crianza, estamos queriendo hacer algo, estamos sintiendo algo, pero nuestra cabeza está en otro lado, está en otra sintonía y nuestra boca está en otra, nuestra expresión, lo que decimos está en otro lado? ¿Por qué no podemos ser coherentes? Porque estamos totalmente desfasados, porque estamos en mil cosas a la vez, porque el nivel de estrés nos está agotando. Entonces terminamos leyendo un montón de libros y teniendo un montón de información de cómo queremos criar y educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Pero cuando llegamos a la práctica nos encontramos con una situación totalmente distinta, con situaciones que nos superan, que nos desbordan, que no sabemos cómo poner en práctica esto que leímos con esto que estamos viviendo. Entonces empezamos a dividirnos en dos realidades, empieza a haber una separación en nosotros mismos y al mismo tiempo estamos con las bocas diciendo otras, porque estamos bajando contenidos, estamos respondiendo a los niños, a las situaciones que están sucediendo y demás, y empieza a haber una división en tres. Entonces, de repente, una persona física se divide en tres. Y eso es una incoherencia. Eso es una falta de conciencia. Entonces, el método de educación viva y consciente lo que hace es ayudarnos a poder estar vivos en el presente, a desarmar y desestructurar estas formas estáticas, a que sean más vivas, a que tengan movimiento, a que sean cíclicas, y que este movimiento nos ayude a poder integrar estas tres cosas que están totalmente separadas en una sola, a poder conectar con nosotros mismos, a conectar realmente con nuestro sentir y que sea nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro decir el que sea consciente. Entonces, tomamos las riendas de la educación, tenemos acción en ello de una manera viva y consciente. Eso es nuestro método. Y también quiero ir un poquito más en profundidad, porque ya que estamos ahí me están saludando de todos lados. Hola a todas las que están ahí conectadas. Me encanta que estén acá, que pongan corazones, que saluden. Sentir que hay más personas del otro lado, me encanta. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de esto de la coherencia, del sentir y del estar vivos, quiero que reflexionemos un poquito sobre lo que es la educación en sí a nivel general. Vamos a hablar a grandes rasgos y de la cultura de la educación. La educación está pensada para poder formar y capacitar a individuos, o sea, a estos niños y a estas niñas en toda su etapa evolutiva, en la etapa escolar obligatoria y después a nivel universitario. Pero ¿qué sucede? El sistema, como tiene que estar pensado, está pensado de una manera que pueda ser estandarizado y que pueda abarcar al mundo entero, o sea, a la inmensidad de personas que se están capacitando y educando todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? No puede el sistema educativo, como está pensado, individualizar y ser enfocado en cada niño y en cada niña, porque si no hubiese sido muy difícil que eso funcione. Y esto es ser coherentes también en la realidad y en las formas en las que el sistema educativo funciona. Entonces, este contenido pedagógico y estas enseñanzas se transmiten en forma de bloque. Y en ese transmitirse en forma de bloque van llenando a los niños, y realmente digo llenando, porque es llenar como si fuera un contenedor, como si fuera un cerebro que necesita que le incorporemos contenido y materiales para que sepan mucho, para que cumplan con todas las expectativas que la sociedad y las familias exigen. Entonces, al estar llenos, esos niños empiezan a desconectarse. ¿Y por qué se desconectan? Porque sucede lo mismo que les decía recién con esto de el estar en línea con lo que pienso, lo que siento y lo que digo. El niño siente, por un lado, el deseo de jugar, de expandirse, de investigar, tiene curiosidades, tiene deseos por aprender un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? El sistema, como es estático y es estandarizado, dice, bueno, pero a vos te toca aprender todo esto. Entonces el niño se hace la primera división entre lo que sentía, que es jugar, investigar y explorar, y por otro lado, recibir todo esto que me está llegando de arriba y muchas veces sin este deseo de querer realmente aprender eso. Y por otro lado, tenemos una tercera división que es por amor y por respeto a esta persona que está transmitiendo el contenido.
sea mamá, sea papá, sea la maestra, el maestro, cualquier adulto que esté ocupando este rol de ser el mediador y de entre el sistema educativo, el niño y la transmisión del contenido. Entonces, el niño tiene, por un lado, un gran deseo y un gran impulso a aprender, a investigar, a explorar, a la creatividad, a jugar, a saltar, a todo lo que es un niño. O sea, cualquiera que esté escuchando esto y que pueda visualizar por un momento a un niño o a una niña en distintas etapas evolutivas, desde el bebé hasta el adolescente, van a ver esa calidad de querer, de esas ansias de comerse el mundo realmente. Y por otro lado tenemos, o sea, el niño dividido en esta parte, por un lado se va a, me tengo que aprender todo esto, tengo que cumplir con todas estas tareas, tengo que cumplir, cumplir y cumplir por este deber ser de ciudadano pequeño o grande. Y en tercer lugar, este amor a la maestra, al maestro, a este adulto transmisor de contenido y ese respeto que lo obliga a poder estar ahí como dividido. Entonces, por amor a la maestra, hago la tarea, me desconecto de mi sentir, respeto o no, o por transgresión a la maestra o al docente o al adulto que está ahí, sigo fiel a mis instintos, pero al mismo tiempo estoy transgrediendo socialmente lo que sucede. Bueno, y todo lo que esto implica. Entonces otra vez tenemos niños totalmente desconectados, niños que estudian, que aprenden un montón de cosas, que cuando llegan a la adultez no recuerdan, o incluso ni siquiera tan lejos como de año a año en la escolaridad, no recuerdan muchas veces el aprendizaje del año anterior, donde no, si no fue algo que realmente los apasionó, desconectan realmente. Es como que el niño se apaga y deja de seguir el ritmo y solamente se convierte en una cosa que está absolutamente estática, donde se le apagó el brillo, donde ya no tiene emoción, empieza a sentir que este querer jugar y este querer conectarse con el mundo a través de la creatividad empieza a no tener sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque ya nadie lo valora, o sea, estos me dicen que haga esto, estos me dicen que hagan lo otro, la sociedad, mis docentes, la escuela, mis compañeros, hay que obedecer, hay que seguir un ritmo, empiezan a transformarse en esta imagen tan conocida como del ganado que avanza y sigue el camino, ¿no? Entonces termina siendo esta gran fábrica de la que habla Tonucci, de donde el niño entra, se le incorpora todos los contenidos, lo educan y sale, lo que no sirve, lo que es desecho para la sociedad se descarta y termina siendo una cosa totalmente estandarizada. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Niños y niñas absolutamente apagados, sin brillo, donde se les apagó su luz, donde ya no saben cuál es el sentido para la vida, ya no saben realmente qué es lo que quieren hacer, cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su don para esta vida. Entonces, como quedaron en parte de esta rueda, de repente terminan la escuela secundaria, ya la secundaria es como que no tienen, y acá nos encontramos con los adolescentes absolutamente rebeldes que intentan transgredir y que no encuentran la razón de ser porque están totalmente desconectados. O sea, como les decía, ya no está en el adentro, está totalmente afuera, es cumplir, satisfacer a los demás, a probar, tener buenas calificaciones o no, o zafar y pasar la vida, para que cuando llegue a la universidad quizás el 80% elige una carrera porque no le queda otra y solo un 20% realmente lo elige desde una conexión profunda o por distintas razones, o sea, se terminan eligiendo carreras porque económicamente me va a funcionar, porque mi mamá o mi papá tienen esta profesión y tengo que continuar con la herencia familiar, por distintas razones, porque no sabía qué hacer, pero mis amigos anotaron en esta carrera, entonces voy a esta carrera. Son pocas las personas, y admiro a las personas que han logrado a su corta edad, a partir de los 20 años, realmente conectar con esa pasión y con ese deseo por la carrera profesional o por la vida que hayan elegido. Y si no eligen una carrera, y si no están, también terminan siendo como transgresores de la sociedad. Pero ¿qué empieza a pasar? Entre los 20 y los 30 empieza a haber un vacío existencial. Y este vacío existencial es porque no encontramos el sentido, porque no sabemos qué hacer de nuestra vida. Porque socialmente se dice que uno tiene que crecer, que tiene que estudiar, que tiene que formar una familia, que tiene que cumplir con ciertos parámetros. ¿Y qué pasa cuando esos parámetros no se cumplen o cuando se cumplen sin estar conectado con nosotros mismos? Entramos como en un mundo del vacío. Y ese vacío, esa búsqueda del sentido empieza cada vez a ser más grande, empezamos a sentirnos intranquilos y podemos en ese momento
empezar a perdernos en un montón de cuestiones. Sean un trabajo que no nos llena, sean adicciones, sean relaciones que no están siendo favorables para nuestra vida, infinidad de cosas. Y a partir de los 30 empieza como una nueva etapa en nuestra vida, que es donde el ser humano está preparado para poder conectarse con esto que está dentro. Cuando uno logra desde niño acompañar realmente este brillo, sostenerlo en el tiempo, como esta llamita, imagínense una llamita que está prendida en el corazón. Uno logra cuidar esta lucecita y realmente fomentarla y darle oportunidad a estos niños y a estas niñas a que se conecten con sí mismos durante todo su proceso evolutivo, la adolescencia, que a la hora de elegir una carrera o formar una familia o lo que sea, lo hagan desde la convicción, desde el talento, desde el amor, desde la pasión, desde el propósito. A los 30 años es como que uno logra culminar esta etapa y empezar realmente como a enfilar en este proyecto de vida con lo que uno realmente desea y trae como misión de vida. Entonces, fíjense qué importante y cuántos adultos están, y quiero que si realmente sos parte de esta generación de adultos que está perdida, y no digo perdida en el mal sentido, sino que realmente sigue buscando todavía el sentido para su vida, quiero que me lo hagas saber, que me pongas caritas contentas, tristes, corazones. Quiero saber si realmente estás en esta etapa donde todavía no encontraste el sentido de tu vida, la vuelta de rosca y todavía seguís buscando. ¿Y qué pasa con estas personas? Hacen terapias, leen millones de libros de autoayuda, viajan por el mundo y no encuentran por dónde ir. Ahora, si sos de las personas afortunadas que realmente han encontrado el sentido de su vida, que están dentro de su propósito, que están dentro de su misión, de su camino realmente, como en este momento yo que me siento una apasionada al estar hablándote de esto porque realmente es mi vocación y mi camino estar acá, quiero que también me lo hagas saber y me llenes de corazones esa pantalla y saber realmente, porque quiero honrar a todas las personas que han tenido la oportunidad, que si no fue por el proceso de educación en la que vivieron, pero sí en esta adultez han logrado despertar. Quiero felicitarlos y quiero realmente aplaudir a cada una y a cada uno de los que han conectado con su ser. Y me encanta porque también que puedan tener esta conciencia, sea porque lo han logrado o porque no lo han logrado, porque esta conciencia hace que todos los niños y niñas que estén en nuestro alrededor, sean hijos, sean alumnos, sean estudiantes o sean sobrinos o sobrinas, van a poder nutrirse de esa pasión, van a alimentarse de esa pasión y van a ayudarlos a que puedan conectarse con su ser. Entonces, volviendo un poquito, porque sé que me voy por las ramas, pero me voy por las ramas porque me encanta hacer vivo esto y que realmente ustedes puedan entender desde el corazón y desde el adentro esto que yo les quiero transmitir. Que es que para que la educación, y yo sigo insistiendo con que es educación, es realmente el educar desde lo vivo, desde la coherencia, desde la conciencia, sea desde este lugar. Que podamos mantener vivas las llamitas de los corazones de todos los niños y las niñas, que podamos ayudarlos a encontrar su talento, a desarrollar sus dones, a desarrollar su creatividad y que cada día estén más en el camino correcto. ¿Y correcto significa que van a ir siempre por el mismo lugar? No, significa que van a ir por acá, por allá. Imaginen a un niño o una niña correr por una pradera llena de flores, por las montañas, por los ríos, por los bosques. Se maravillan y se van para acá y van para allá y huelen las flores y se encantan con las nubes y con los paisajes porque están explorando, están conociendo el mundo. Y de esa exploración, de ese sentir aromas, de ese tacto, de ese correr, del tropezarse, de volver a levantarse, de ir por un camino y de ir por el otro, aprenden. Y aprenden para que el día de mañana, cuando les toque elegir, van a ser absolutamente libres, van a tener la libertad de elegir lo que consideran que es lo más correcto. Y cuando logran elegir eso y están en el camino correcto que ellos sienten, pero es un sentir que no es correcto de acá y que no es correcto por lo que la sociedad dice, es correcto porque va acá, es una corazonada lo que sienten y lo que los impulsa. Y eso los da más fuerza y los hace triunfar y ser cada vez mejores en la vida. Y son mejores en todos los sentidos, en todos los valores y en todo aquello que siempre anhelamos para nosotros mismos, pero a veces nuestra cabeza, nuestra mente, que es la gran traicionera de nuestra vida, es la que nos lleva por los caminos incorrectos. Entonces, educación viva y consciente es ayudar y capacitar a mamás, a papás, a educadores, a docentes y a toda aquella persona que esté interesada en ser cada vez más consciente
a vivir una vida desde la educación viva, consciente, y acompañar y ayudar a encender las luces en los demás y a mantener encendidas las luces en uno mismo. Pero bueno, dentro de todo esto, que es la educación viva y consciente, que es esta hermosa empresa familiar, como les contaba, aparece como nuestro primer hijito dentro del hijo, y es nuestro método educación viva en casa. ¿Y qué significa esto? Significa que durante muchos años me dediqué a capacitar a docentes y a talleristas y a educadores de muchas áreas y de muchos rubros, pero siempre quedaban descuidados las mamás y los papás. Quedaban descuidadas las familias. ¿Y por qué quedaban descuidadas las familias? Porque uno, cuando habla de educación, como les decía al principio, habla de educación y lo primero que asocia, si se dice la palabra educación, es a la escuela. Entonces, como el foco estaba en cambiar los paradigmas de la educación, en poder transformar la educación, yo me considero una gran guerrera, y como guerrera siempre quise transformar ese sistema. Y creí durante muchos años que lo iba a hacer desde adentro, que iba a ser como luchando y en la guerra desde adentro. Y después me di cuenta que necesitaba correrme un poco desde el adentro, y ahí fue cuando nació la escuela, los maitenes. Y empecé también a capacitar docentes para que desde adentro pudieran empezar a generar esa transformación. Y a ver, no quiere decir que no es desde adentro, sí es desde adentro, pero en mi lugar yo necesité correrme. Necesité correrme para crear educación viva y consciente, necesité correrme para crear este método y para que desde este afuera pueda realmente transformar la vida de los demás y ayudar y capacitar a otros docentes para que ellos sí, desde adentro, sigan cumpliendo con esta misión de transformar la educación y de poder realmente crear modelos y un nuevo mundo para estos niños que son para este nuevo mundo. Porque estamos hablando de una gran transformación, de un cambio que estamos viviendo. Y que de ese cambio sea desde el amor, desde la conciencia, desde lo vivo, desde la verdadera transformación para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, depende de todos estos docentes, de todos estos talleristas, profesionales, educadores, mamás y papás que decidan hacerlo. Entonces, ¿qué es el método Educación Viva? Es viva en casa, es un mimito para las familias, es un momento especial donde las mamás y los papás también pueden recibir esta capacitación, porque entre todas estas cuestiones y en estos años de investigación me di cuenta que el gran pilar que sostiene la educación son las familias. Entonces, si las familias no son las que toman las riendas de la educación, si las familias siguen quedando a un costado, no va a haber transformación posible. Entonces, el método Educación Viva en Casa capacita a estas mamás, a estos papás, a estas familias que tienen intención de hacer parte de la educación de sus hijos y de sus hijas, de realmente transformarlos, donde pueden aprender a organizar sus tiempos, sus rutinas, sus casas, donde pueden empezar a mirar y a observar a sus hijos y a sus hijas desde otro lugar, para poder realmente ayudarlos a cuidar esta llamita, ayudarlos a encontrarse con sus dones, con sus talentos, que se puedan conectar realmente con esas ganas de aprender y con esas ganas de adquirir este conocimiento, pero desde otro lugar, desde el corazón, desde esta iniciativa, desde esta creatividad, desde el juego. Entonces, durante 4 módulos yo voy acompañando a estas familias en ese proceso, en ese despertar de la educación desde otro lugar, para que cuando llegue ese momento donde estos niños y estas niñas digan quiero aprender, mamá y papá estén preparados para eso. Para que cuando llegue el momento en el que estos hijos adolescentes quizás necesiten encontrar un camino y el empujón y el envión para conectar con realmente ese propósito y para poder estar un poquito más enfocados, mamá y papá tengan la preparación para hacerlo. Para que cuando esos hijos lleguen a la adultez y de repente tengan que elegir una carrera, tengan todo el apoyo de la familia, para que lo hagan desde esa conexión interna y no desde la desconexión, como les decía recién. Entonces el método Educación Viva en Casa es poder llevar a casa todo este proceso de educar y de poder transformar. Y además de las mamás y los papás, ¿para quién está pensado? Porque muchas veces creen que educar en casa es para quienes deciden hacer homeschooling o unschooling. Pero no es solamente para ellos. La educación en casa es para todo aquel que tenga en casa un niño o una niña que tenga que criar y educar. Para cualquier familia que tengan niños en la casa, que tengan estas oportunidades de conectarse. Entonces,
mamá, papá, familia que decide tomar las riendas de la educación puede adquirir este método y puede empezar a trabajar con esta metodología de educación viva y consciente dentro de la casa. Ayuda a organizar los tiempos, a preparar los ritmos, a preparar los tiempos, a conectarnos, a generar vínculos, a fomentar estos vínculos entre mamá, papá, hijos, hijas, a que realmente haya más conexión ahí. Y además de todo, ayuda, por supuesto, a que quien elige educar en casa al 100% y realmente toma esto como un método de homeschooling, por ejemplo, bueno, también son grandes herramientas que les sirven para organizar estos tiempos, para que la agenda rinda, para que el día se pueda organizar, para que estas mamás que están 24/7 con los niños y las niñas no se sientan agobiadas, no sientan que tienen que morir en el intento porque ya no tienen tiempo personal para ellas, que se acabó el tiempo en familia, que se acabó, perdón, el tiempo en pareja, ya que realmente puedan tener una guía y un acompañamiento. Y lo mismo para aquellas mamás que, por ejemplo, o papás y familias que deciden hacer unschooling, que por ejemplo el unschooling es esta libertad de educar desde la libertad, y también a veces en ese educar desde la libertad se pierde un poco la organización familiar o el ritmo y terminan sintiendo, porque me han llegado muchos comentarios de familias que hacen unschooling y que de repente empiezan a sentir esto, que están cansadas, que están mamás agobiadas, porque realmente son las que están más tiempo en casa con los niños y realmente aman este proceso de educar desde la libertad, pero les está faltando como un ritmo, una organización, una estructura que pueda contener realmente ese educar desde la libertad. Entonces, ¿qué hace el método de educación viva en casa? Hace como una gran síntesis del homeschooling y del unschooling, lo junta todo y hace una nueva creación que es este método que sirve tanto para familias que educan 100% en casa como para familias que siguen eligiendo el sistema educativo, formal o no formal, o la pedagogía que elijan para educar fuera de la casa, pero que el tiempo dentro de la casa sea realmente de una manera viva, consciente, creativa, desde el amor, desde la crianza, realmente desde el respeto y a colaborar en esa llamita. Entonces, también me suele suceder que muchas familias dicen, bueno, pero a ver, yo quiero elegir una escuela para mi hijo o para mi hija y realmente no sé cómo elegir una educación correcta para ellos. No me animo a educar en casa al 100%, pero y necesito también confiar en la institución donde mis hijos van. Bueno, el método también te ayuda a poder tomar esa conciencia necesaria para que cuando te llegue el momento de tener la oportunidad de elegir cuál es la crianza o la escuela que querés elegir para tu hijo o tu hija, sea la más correcta o la mejor decisión que puedas tomar. Y eso no quiere decir que sea definitiva, porque a veces uno puede tomar una decisión que puede ser transitoria, que puede ser por las etapas evolutivas, por el momento que ese niño o esa niña está transitando, o que la familia está transitando. Hay niños o hay niñas que son que van perfecto con los sistemas tradicionales y está perfecto para eso, pero hay otros niños que necesitan otro tipo de escuelas, como son escuelas Montessori, escuelas Waldorf, escuelas experimentales. Hay un montón. Entonces también una familia que logra adquirir el método y que logra educar desde la conciencia va a poder elegir y va a tener ese ojo crítico, ese ojo, esa mirada para poder realmente entender cuál es el modelo educativo que este niño o esta niña está necesitando en este momento, que puede ser, como les decía, uno en una etapa y otro en otra etapa. Pero lo más importante de todo es que el brillito, que la luz de estos niños nunca se apague. Eso es, creo que el mejor mensaje que podemos transmitir y la mejor semilla que como mamás, papás y familias podemos dejar en claro. Pero bueno, he aquí como todo les largué así, como de lleno, todo lo que significa educación viva y el método, pero quiero saber un poquito de ustedes, si hay preguntas, si hay comentarios, qué es lo que están sintiendo, si se están identificando con lo que sucede y demás. Voy a ir leyendo ahí algunas preguntas. Vamos a ver, dice Josefina 702, dice, ¿dónde podemos capacitarnos y formarnos en capacitación viva? Bueno, justamente el método de educación viva es para capacitarse de lleno en esto que tiene que ver con la educación viva. En este momento está activo nuestro método para familias, el método de educación viva en casa. Y más adelante van a poder encontrar las capacitaciones para docentes. De momento las capacitaciones para docentes están en pausa porque estamos trabajando mucho con las familias, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde realmente, más allá de que los niños estén escolarizados en distintas áreas, está siendo
24/7 el tiempo de las familias con los niños. Entonces, más que nunca es donde este método está siendo una gran herramienta y estoy trabajando muchísimo con las familias y realmente casi que no doy abasto a veces en poder acompañar a todas las familias y demás. Así que todo el foco está. Pero realmente sucede que ha pasado que docentes que también son mamás o papás han tomado el método y se han dado cuenta que pueden aplicar perfectamente lo que se trabaja desde la casa en el aula. Así que si en este momento estás muy interesada o muy interesado en recibir esta capacitación y no es exclusivamente que sos mamá o papá, también la podés tomar y también podés empezar a trabajar con esto y transformándolo y aplicando lo que va a ser para la casa a lo que va a ser el aula. Bueno, dice, a ver, más preguntas. Yo vi por acá, hay un montón de saludos, me encanta. Díganme de dónde me visitan, si tienen hijos, de qué edades. Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ahí pusieron Educación Viva, es educación.viva, me pueden encontrar, seguir en las redes. También los invito a que este video que estás viendo ahora, sea en el vivo, sea en una grabación, lo compartas, lo difundas, que etiquetes a todas las personas que consideres que tienen que estar escuchando esto, que les compartas, que esto realmente sea una nueva oportunidad de transformación, de cambio y que puedas compartirlo con quien sea. No te lo guardes para vos, que no quede ahí atesorado en tu celular, en tu smartphone, en tu computadora, sino que lo puedas transmitir y hacer correr esta voz que tiene que ver con conectar cada vez más y ser más conscientes de la transformación en los modelos educativos, en las formas de educar, de criar y de transformar este paradigma de la educación, porque realmente lo que teníamos, lo que existe y lo que se está terminando ya no puede seguir de este modo. Tenemos que tomar las riendas de la educación y tenemos que transformar esto que prácticamente se está derrumbando. Como alguna vez dije en tantas entrevistas que hice, realmente si tuviéramos que ver con una imagen visual lo que es la educación, tenemos que verlo como una mesa que tiene que se está desestabilizando, que no está bien, que sus patas están cayendo. Entonces, si queremos realmente que este pilar, que es la educación, siga siendo cada vez más fuerte y empiece a tener un cimiento más fuerte, necesitamos que ese cimiento empiece desde la casa, desde el hogar, desde la crianza, desde la conciencia de todas aquellas personas que estén involucradas en la educación, que estén ahí sosteniendo este pilar, porque los antiguos paradigmas, los antiguos modelos y los sistemas educativos tradicionales realmente están en quiebra y necesitamos cada vez más que esto se transforme. Ahí tengo un comentario en el Facebook que dice, Perla, hola Perla, ¿cómo estás? Dice, mi hija tiene 6 años, pasará a primero de primaria, pero ahora que estoy trabajando con ella por la situación, me doy cuenta que va muy atrasada en el tercero de kinder. No sé cómo hacer para que repita, no sé, que sí que repita o homeschooling o que entre así a la escuela y se hará muy difícil. ¿Qué me recomiendas? Bueno, Perla, justo un poquito esto de lo que estaba contando recién. A veces nosotros creemos que los niños están atrasados, que los niños van en otro ritmo, porque seguimos poniendo nuestra atención en el afuera, en lo que los sistemas dicen que tiene que ser, en lo que deberían cumplir, en la etapa en la que deberían estar. Y muchas veces descuidamos evaluar realmente ese proceso evolutivo de los niños y de las niñas. Quizás lo que esté sucediendo con tu niña es que necesita como una conexión más interna. Esa conexión interna le va a permitir hacer ese despertar y quizás en su momento evolutivo ella necesita transitar por ese proceso que para la sociedad en sí se considera que está atrasada. Quizás también sucede que cuando se escolariza a los niños en temprana edad, si las instituciones educativas en las que transitaron en la escuela, y esto es una hipótesis porque no puedo saber realmente qué es lo que pasó en la escuela de tu hija Perla, pero supongamos que lo que sucedió fue que en la escolaridad que ella tuvo, no tuvo la motivación necesaria. Entonces, quizás al no haber motivación, al no haber seguido como su ritmo interno, el ritmo interno de tu hija,
lo que logró en ella fue como que ella se achatara, por así decirlo, que no pudiera como explorar al máximo o expandirse. Entonces se quedó como en un nivel estándar. No hizo un esfuerzo por seguir aprendiendo, entre comillas. Entonces eso es lo que hoy socialmente vos podés decir, bueno, a ver, está atrasada, ¿cómo va a llegar al primero de primaria? ¿Y cómo va a ser si no sabe el número, no sabe letras? Bueno, lo que puede hacer que esté sucediendo. Entonces, hay dos cuestiones ahí. Por un lado está que seguramente no tuvo la motivación necesaria, entonces, o quizás cuando ella tuvo ese despertar o esa chispita que te lleva a querer aprender o al querer encontrarte con este conocimiento y este contenido, no hubo alguien o un adulto 100% preparado o hábil, porque no tiene que ver con una preparación. No quiero que se ofendan los docentes porque realmente hacen un trabajo maravilloso. Pero a veces también los docentes, por estar desconectados, como les decía, porque el docente también está como desencajado en este sistema, se pierde de estar ávido, como ese ojo crítico de poder ver ahí como es un minuto, es un segundito donde pasa que apareció la oportunidad. Y cuando el docente no logra tener esa personalidad, esa individualidad y ese observar ese proceso evolutivo, ese ojo crítico, se le pasa así. Entonces quizás tu hija en un momento dijo que quería aprender números y de repente el docente en ese momento tenía otra planificación, entonces eso se le pasó. O quizás ella estaba en otra exploración y la docente estaba enfocada en la lectoescritura. O no lo puedo saber exactamente. Pero hablo en la generalidad de lo que sucede a grande rasgo en las escuelas. Entonces ahí es donde el niño se atrasa, se pierde, se va del contenido, se va de la etapa donde tenía que aprender. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Es ayudarnos, por ejemplo, en este caso a las familias, en tu caso como mamá, a que vos puedas realmente volver a encontrar esa mirada crítica, poder ver, que vos puedas estar en ese ávida a decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando con mi hija? ¿Por qué perdió el interés? ¿O por qué está atrasada, entre comillas? Porque también cuando uno puede ir avanzando en el método y puede ir entendiendo cómo trabajar, se da cuenta que quizás no hay un atraso, sino que se necesita poner foco en un deseo, en una oportunidad de creatividad, de que ella aprenda algo que está deseando y desde ahí se transforma en ese disparador para llegar al resto. A veces creemos que los niños están atrasados y en realidad lo que están haciendo es como formando ese camino para luego hacer ese gran salto. Es como si estuvieran tomando el impulso para saltar el acantilado. Entonces, a mí no me gusta particularmente hablar de niños que están atrasados porque insisto muchísimo que es clave esto de respetar el desarrollo evolutivo de cada niño y de cada niña. ¿Qué significa respetar el desarrollo evolutivo? Significa ver realmente los procesos, en qué etapa están, en qué proceso están transitando, y no significa que un niño esté atrasado o súper adelantado. Significa que cada individuo es un individuo especial, que tiene un don, que tiene un talento, que tiene una luz, que tiene una llama encendida y que cada luz alumbra diferente. Y en este alumbrar diferente necesitamos darle todas las herramientas y darle toda la contención necesaria para que puedan realmente alumbrar al máximo y expandir su luz. Entonces, ¿qué es para mí que un niño esté atrasado? Es que realmente o se le apagó la llama y necesita reconectarla, o está realmente en otra etapa donde necesita como hacer foco en algo para poder dar ese gran salto. Y realmente cuando hacen ese clic es rapidísimo. Y a veces nos es difícil pensar, bueno, justamente en entrar a las etapas de primaria, donde uno dice, bueno, es donde más tiene que aprender, donde más tiene que saber, donde tienen que estar preparados para todo lo que va a suceder. Y nos olvidamos, volvemos a estos del foquito, que cómo tiene que estar preparado para eso y qué significa el estar preparados para aprender. Bueno, entonces, acompañar para que eso suceda y poder estar preparados para cuando llegue el momento poder ayudarlos a saltar, darles la mano, darles esta oportunidad. Y a esto iba, les quería poner como ejemplos claros de cómo uno ve estos procesos, ¿no? Porque les decía que con los contenidos pedagógicos y con la primaria a veces es un poco complejo de darse cuenta. Pero imaginen un niño o una niña que está por aprender a caminar. Nosotros no le enseñamos a caminar. Bueno, sí, pero a ver, en lo concreto no es que nosotros le decimos, bueno, hoy te voy a enseñar a caminar porque ya veo que estás para pararte. Entonces, no le agarramos la piernita y le decimos, así se para, y nosotros nos paramos y parate así, mira, caminar es esto, y movemos las piernas. No, es algo que se da de manera mágica y espontánea.
Porque de repente vimos que nuestro hijo se paró y nosotros nos pusimos felices porque se paró y empezamos a tomar precauciones para que cuando se caiga o si se tropiece esté en una zona segura. Entonces lo que hacemos como mamás o papás es acompañar esto, es contener. Cuando ese niño o esa niña empieza a dar sus primeros pasos, lo que hacemos es estar ahí, es extender nuestras manos para que se tomen de nosotros, para que sientan seguridad. Empezamos a alejarle los obstáculos, los obstáculos o donde quieren llegar para que den más pasos. Y eso es realmente el proceso de educación viva. Y nos cuesta verlo en los contenidos pedagógicos. Cuando un niño o una niña está preparado para aprender a leer, a escribir, a sumar, matemáticas, fracciones, lo que sea en el área que sea, cuando está preparado, cuando está a punto de hacer ese clic, nosotros los adultos tenemos que estar ahí preparados para acompañar ese proceso evolutivo, para darles la mano, para acercarles los contenidos, para acercarles los libros, los manuales, para abrirle el mundo del conocimiento, para que realmente accedan de la manera más correcta posible. No decirle, ahora te toca aprender, ahora te toca esto, porque te vas a atrasar, porque no vas a llegar, porque cómo vas a empezar el primer grado, cómo vas a pasar a segundo, cómo vas a pasar a tercero, cómo vas a llegar a la secundaria, cómo vas a ir a la universidad y todo lo que sucede, que es esa presión social que tenemos puesta atrás. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Un niño, una niña aprende a hablar por la escucha, por la imitación, porque el ambiente está preparado para que este momento suceda. Entonces, ¿qué pasa? Hay un día donde tiró una palabra, dijo otra, dijo tres, mamá, papá festejaron, entonces esa palabra tiene un significado, porque cuando dijo agua le dieron agua, entonces se empieza a decodificar el mensaje. Entonces, si yo tengo sed y digo agua, mamá me da agua enseguida. Entonces, si yo digo me dan comida. Entonces, ¿qué significa este am? Y empezamos a transformar esas onomatopeyas en palabras que tienen un significado, que tienen un sentido y que responden a mi primera necesidad. Y de repente un día, cerca de los 2 años, soltaron la lengua que nos dice ¿y cuándo ahora se van a callar? Pero tiene que ver con esa eclosión del lenguaje, que es cuando se dan cuenta, como que les hace clic y es como tac, 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 empiezan a caer todas las palabras y todas aquellas que estaban acá en la cabeza, de repente se puede transmitir. Entonces este sentir, este pensar y este decir se unifican en una palabra que mamá, papá y mi entorno lo pueden entender. Y eso es maravilloso en la educación. Es un proceso clave el lenguaje. Y lo mismo sucede con el aprender a leer y escribir. Es lo mismo, estos niños y estas niñas están todo el tiempo observando carteles, imágenes, empiezan a decodificar. Y en realidad el niño sabe innatamente leer. Y sabe innatamente que va a poder decirlo, porque del mismo modo aprendió a hablar. Solamente que necesita que haga ese clic donde todo esto que empezó a absorber y escuchar se acomoda y de repente el conocimiento baja y empieza a leer y empieza a reconocer las letras. Pero para eso primero hubo millones de preguntas y millones de por qué y millones de veces cuando dijo qué letra es esta y cómo se escribe lo otro y tal otra. Entonces no es que cuando empezó a preguntar, va a empezar a leer y escribir y nosotros empezamos a poner todo el énfasis ahí, porque si no también sobrecargamos y cuando sobrecargamos podemos correr el riesgo de que también se apague el brillo, de que también se atrasen, entre comillas, porque pierden el interés, porque el interés pasa a ser del adulto y no del niño o de la niña. Entonces es sumamente importante estar ahí, estar al servicio, estar siempre bien predispuesto o predispuesta a responder esas preguntas, a decir cómo se escribe, a decir cuáles son las letras, a que si pregunta le doy, pero no porque preguntó una vez, bla, 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 le tiro todo el contenido de una. No, eso es muy importante. Espero, Perla, haber respondido tu pregunta y si tenés más dudas, no dudes en escribirme y en consultarme todo lo que necesitas. Bueno, y lo último, antes de cortar esta transmisión, que se hizo larguísima, está buenísimo, me encanta. No va a ser siempre así, espero tenerlos un poquito más de tiempo corto, porque sé que muchos tienen cosas para hacer y quiero que estén acá en el vivo, que no se pierdan, que no se vayan. Bueno, lo último, a ver, Alma dice, Alma en colores. Claro, ¿a qué edad o cuándo aprenderían a leer y los números? Dice, bueno, no hay una edad exclusiva donde yo te diga ahora aprenden a leer y escribir, pero hay una etapa evolutiva donde los niños están preparados para leer y para escribir. Esa etapa evolutiva puede ser, lo ideal es que suceda
entre los 5 y los 7 años, casi 8 te diría, dependiendo de los niños y las niñas. Y uno dice, a los 8, pero si a los 8 ya tiene que leer y escribir. Sí, socialmente se dice que un niño a los 8 ya tiene que leer y escribir, pero en realidad evolutivamente está preparado, su cuerpo empieza a madurar para poder adquirir este conocimiento entre los 5 y entre los 8 años. Puede ser a los 5, puede ser a los 4 y medio, como puede ser a los 8, 8 y monedas, o a los 6. En la estadística, a los 6 el niño prácticamente ya podría leer y escribir, pero no siempre sucede. ¿Y de qué puede variar eso? Del entorno, de la crianza, de los factores. Las emociones son sumamente importantes en este periodo, porque el escribir y el leer tiene que ver con el poder, sobre todo el escribir, con el poder expresarnos emocionalmente. Entonces, para que un niño logre escribir, necesita poder estar claro en la expresión de sus emociones, de sus sentidos, de su juego y de todo. Tiene que haber un amplio badaje en el juego de la pintura y del dibujo para llegar a la transformación de la escritura. Y los números vienen después, porque sí empiezan a preguntar los números y empiezan a contar y demás, pero el momento de escribir el número, de asociar lo que digo con la imagen, con las cantidades, está un poquito más desfasado de lo que es la lectoescritura. Pero están ahí, están prácticamente juntos y es más fácil como estandarizarlo en que se enseñan los números, leer y escribir. ¿Podemos enseñar antes? Sí, claro, pero enseñar antes puede traer consecuencias. Entonces, si uno lo enseña antes, lo que hace es sacar la atención y la energía de este niño o de esta niña que está preparado para aprender otras cosas o a terminar de aceitar algunos contenidos que tienen que ver más desde el juego, desde los vínculos, desde las relaciones, le saca el foco a eso para ponerlo en la lectoescritura antes de tiempo. ¿Y qué pasa? Ese niño va a aprender a leer y escribir antes, sí, tenemos niños de 3, 4 años que saben leer y escribir, pero a la larga eso va a traer una consecuencia que se puede ver en el juego, en el vínculo con los demás y demás. Entonces mi consejo siempre es respetar el desarrollo evolutivo, las etapas evolutivas, y que esta educación viva tiene que ver con que cuando el niño o la niña está preparado, cuando el niño o la niña pregunta, ahí está todo listo y acomodado para que poder acompañar ese despertar y darles todo. Y lo mejor de todo es que en la mayoría de los casos, no digo que al 100%, pero en gran parte de los casos, cuando realmente hay un acompañamiento y una seguridad en esta educación desde lo vivo, cuando el niño hace esa eclosión o esa niña dice, y cae la ficha, es como que hace tac, 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 y es como que puede subir la escalera corriendo. Como que adquiere todo el conocimiento y ahí es donde avanzan más rápido y pueden como no limitarse a lo que la edad educativa dice que tiene que aprender, sino que pueden avanzar a mayor edad. ¿Por qué? Porque hacen primero el cimiento súper fuerte, una base real para poder construir. Ahora, cuando está hecho con una escalera o torres de papel, se cae enseguida. Viene un viento y se lo lleva. Entonces, lo mejor que podemos transmitir en una educación viva es realmente una base en los contenidos. Bueno, ¿quieren saber más del cómo? Puertas adentro podemos trabajar en un montón de detalles de realmente el cómo trabajar. Es como integrar todos estos ingredientes en una gran receta y en ese proceso desde lo que es el método de educación viva en casa. Pero bueno, ahora sí, terminando, porque ya nos fuimos de temas, hizo esto larguísimo. Quiero agradecer un montón a cada una de las personas que estuvieron acá conectadas, a estos corazones, a estos saludos, a estas preguntas, de haberme acompañado en mi primer transmisión en vivo. Quiero corazoncitos, quiero que me hagan saber si esto les fue útil, si les gustó, qué sintieron, que escriban acá, que comenten, que me dejen todos sus agradecimientos. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde de Argentina. Después ahí en los posts van a poder ver los distintos horarios en los distintos países. Y la semana que viene vamos a trabajar especialmente sobre cómo mantener las defensas altas, sobre todo en esta época donde las pandemias están siendo la gran amenaza para nuestra sociedad y nuestro mundo. Entonces vamos a trabajar especialmente cómo tener altas las defensas en los niños, en las niñas y en los adultos también. Así que les voy a contar ahí el gran secreto de cómo mantener arriba las defensas. Un beso enorme, gigante, y nos estamos viendo el próximo jueves a las 7 de la tarde de Argentina en Educación Viva en Vivo. Bye bye, nos vemos.